Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Bueno, acá desde la voz secreta de la pintura, en una edición nocturna, acompañada con Nocturno de Chopin, tengo ganas de compartir con ustedes algunos escritos sobre este libro de Luis Felipe Noé, no escritos, sobre eso que se llama arte. Y leyendo hay un capítulo en especial que llamó poderosamente mi atención porque tiene que ver con esto que nos convoca, que es la línea y el dibujo. Este es el capítulo 12 del libro y se llama El dibujo, escrito en 1994. Y dice: ante todo, el título de clase magistral me da una vergüenza enorme. Les pido perdón por dar una clase magistral. En segundo lugar, quiero leerles algo que voy a utilizar a modo de prólogo de lo que voy a decir en esta charla, y se trata de un texto escrito en 1976. Mis aproximaciones al dibujo, dice Luis Felipe Noé. Y define dibujo, un lenguaje cuya unidad no es la palabra, sino la línea. Por lo tanto, un lenguaje de contenidos más sensibles que precisos. Línea, sucesión de puntos, trazo, grafía, desde un punto a un brochazo. ¿Qué es dibujar? Es un pensamiento lineal. Una línea lleva a otra línea, un silogismo gráfico. Así como cada uno conoce lo que piensa en la medida en que lo está pensando, uno sabe lo que dibuja en la medida en que lo está dibujando. No antes, ni aun cuando crea lo contrario. No antes, ni aun cuando crea lo contrario. Dibujar es desenrollar una madeja tirando de un hilo, o sea, de una línea. ¿Qué es un dibujo? Un papel convertido en una imagen que comprende toda la superficie del mismo, lo que está dibujado y lo que no está. La línea y el espacio. Las tensiones que se reparten en el plano de la hoja. ¿Qué es representación en el dibujo? Es una consecuencia del acto de dibujar, aun cuando frecuentemente parezca el objetivo del mismo. Es una representación del mundo a través del lenguaje de las líneas. Autonomía de la línea en el dibujo. Cuando la línea impone su propia lógica más allá de las leyes de la representación. Más allá de las leyes de la representación. Poética del dibujo. Lo que trasciende de la representación del mundo a través del lenguaje de la línea. Lo que trasciende de una forma de conocer que puede estar dirigida a la aprehensión sensible de un objeto o a los mecanismos propios del dibujo, como pensamiento lineal, pero que siempre se concreta en una imagen. Una imagen que nos comunica más cosas que las que define.
una imagen, el resultado del juego de los elementos plásticos, las líneas entre sí, las líneas con el espacio y eventualmente las líneas con el color. En un sentido restringido, en cambio, la imagen no es todo el dibujo, sino en la zona neurálgica del mismo, o sea, con lo que nos comunicamos más al mirarlo. Pero siempre, aún en el sentido restringido, la imagen es el todo, es el espíritu del dibujo. Lenguaje plástico. El juego de vibraciones y tensiones que se produce entre el espacio, la línea y el color, los espacios, las líneas y colores, y las resultantes del juego de estos elementos, valores, formas y símbolos. El lenguaje del dibujo es un lenguaje plástico principalmente lineal, pero lleva implícita la posibilidad de hacer contrapunto con el color. El pensamiento que se concreta a través del lenguaje plástico, aun cuando defina contenidos literarios, tiene una metodología abstracta emparentada con la música. Vibración. La consecuencia del juego de dos o más elementos plásticos. El dibujo y la pintura. Si la línea define al dibujo, el color define a la pintura. Pero hay quienes pintan en el idioma de la línea, como Vincent Van Gogh, o sin color, como Picasso cuando hizo el Guernica. El límite es impreciso, sobre todo cuando la línea puede ser una mancha o una pincelada. Pero sin pensar en lenguaje de líneas, pero si pensar en lenguaje de líneas es dibujar, la consecuencia de tal pensamiento es un dibujo, aunque tenga la presencia de pintura. Y un pensamiento lineal, jugando con el color, es un pensamiento plástico integral. Las categorías dibujo y pintura no llegan a abarcar por sí solas la dimensión del pensamiento, que se concreta a través del lenguaje plástico, que simultáneamente maneja la línea, el espacio, el color. El color es un elemento vibratorio del dibujo y la línea, la estructura misma de la pintura. El dibujo y yo. Si le doy mucha importancia a la imagen, comienzo a olvidarme del pensamiento lineal. Si le doy mucha importancia a este último, al pensamiento lineal, me envuelve en líneas y me come la imagen. Me interesa que el pensamiento lineal y la imagen se recuperen mutuamente. Que la imagen sea tan libre como la línea y la línea tan cargada de sentido y comunicación como la imagen. Me interesa la imagen como un elemento plástico más y los elementos plásticos como imágenes. No me interesa la imagen de cómo son las cosas, sino de cómo están dejando de ser y se están haciendo otras. El punto límite entre naturaleza y mito, lo latente en
el entrecruzamiento de la vida a través del entrecruzamiento de los elementos plásticos. Hasta aquí el texto, dice Luis Felipe Noé. Cuando uno lee, sintetiza mejor, pero se comunica menos. Cuando uno habla, se pierde, tartamudea, pero se comunica más. En una clase hay que optar por hablar y no leer. Esto es más que una clase, me parece que es una reflexión sobre el dibujo, porque la única manera de hacer una clase de dibujo es dibujando, haciendo dibujar. Esto es simplemente una reflexión sobre el dibujo. Creo que el dibujo es un lenguaje como creo que la pintura es un lenguaje. En realidad no son lenguajes diferentes. Pertenecen ambos a un común denominador lingüístico, de la misma manera que la música es un lenguaje que abarca tanto a la mal llamada música clásica, al jazz o a la música electroacústica. La diferencia entre el dibujo y la pintura es algo así como la diferencia entre la música de cámara y la sinfónica. Creo que la pintura y el dibujo integran ese complejo que podría llamarse el complejo de las artes visuales, que es un complejo lingüístico. El hablar con palabras sobre otros lenguajes sirve simplemente como un marco. Justamente una de las cosas interesantes del dibujo es que va hacia el concepto, llega a él, no parte de él. Esto lo comparte con la pintura, pero justamente ella en su parte de dibujo va hacia el concepto. El color, en cambio, tiende a la adjetivación de este. En este sentido, creo que el lenguaje plástico procede a la inversa del lenguaje de las palabras. Aun cuando uno no describa la cosa, al solo nombrarla invoca una imagen que es un concepto de ella. Uno cuando dice las cosas comienzan con palabras. Las palabras nombran. Uno dice mesa, micrófono, vaso. Uno no dice cómo es la mesa, pero tiene una representación de mesa. No dice cómo es el micrófono, pero tiene una representación del micrófono. Y así, dos cosas que invocan imágenes y que son bien concretas, así uno va construyendo en el lenguaje hablado complejidades casi abstractas, como puede ser la poesía, como puede ser la filosofía. Pero la pintura y el dibujo parten de categorías abstractas: línea, espacio, color. No nombran cosas, pero pueden llegar en la interrelación de ellas a ser una ficción de realidad tan grande que, como dicen los franceses, puede de tremper l'œil, trampear el ojo. Y así la gente puede creer que hay una copa y se aproxima para asirla, y no, es una ficción. En el medio de eso hay un camino. Hay un camino en que uno se traslada a aquello que está dibujando o pintando. En ese camino del dibujo que va de lo abstracto, línea, espacio, eventualmente color, a lo figurativo, se invierte el método de las palabras que parten del concepto, el que es figurativo al tener el poder hacer figurar la cosa con solo nombrarla. El dibujante, al trasladarse a algo, al objeto que representa, por medio de elementos abstractos, lo está utilizando como un pretexto. Esto es como algo anterior al texto. El texto del dibujo es el conglomerado de líneas que el dibujante construye.
El objeto es entonces un pretexto. Luego viene la secuencia lingüística, que en la poesía se construye con palabras y en el dibujo con líneas. Y es a ese proceso de construcción y no al objeto que el artista se traslada. Explico. Cuando uno quiere ir a un lugar, toma un transporte. O sea que antes de llegar y para poder hacerlo, se embarca. Para algunos el sentido del viaje es más estar embarcados que llegar y terminar el viaje. Para otros, en cambio, el viaje no interesa. Aunque es imposible, desearían eliminarlo. Para ellos el objetivo es lo fundamental. Para un tercer grupo, el viaje y el punto de llegada ofrecen distintos atractivos, pero admitiendo que el medio del transporte al que eligen hace al placer del viaje. Al artista se le encuentra en el primer y tercer grupo. Por lo general elige el lugar donde quiere ir y en función del viaje. Esto es lo importante. El dibujo es la mano y es la huella. Es como la impresión digital de alguien. Por más representativo, por más voluntariamente fiel al objeto que uno pueda querer ser, el dibujo de uno es el dibujo de uno, de ese uno que está dibujando y de ningún otro. El dibujo es como la respiración. Hay maneras distintas de hablar. Cada uno de nosotros respira de maneras distintas. Yo, si tartamudeo, es porque tartamudeé en el proceso conceptual. Pero es mi tartamudeo, es mi manera de respirar el concepto. Y lo mismo pasa cuando uno dibuja. El objetivo de esta reflexión es poder llegar a distinguir los tiempos entre el dibujo, el pulso sensible y el concepto ahí dibujado. Utilizo esta expresión porque un vaso dibujado es un concepto allí manifestado. Es como cuando uno dice la palabra vaso. Este nombre implica la representación conceptual del objeto vaso y el dibujo del vaso equivale a nombrarlo. Vamos a ver esto, pero antes me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cuál es el lugar del dibujo en ese complejo llamado artes visuales o artes plásticas? Consideremos el lenguaje de las palabras. ¿Cuál es la unidad fundamental sin la cual no existe el lenguaje de las palabras? Esa unidad es justamente la palabra. Considerando ahora la música, ¿cuál es la unidad fundamental sin la cual no existe la música? Es el sonido. Ahora bien, ¿cuál es la unidad básica en la pintura? Es el color, es el espacio sobre el que el color actúa, es la línea que determina los objetos. Es complicadísimo. En dibujo esto es más claro. La unidad fundamental es la línea. Lo que pasa es que el dibujo es la introducción a ese complejo de artes visuales. Existen maneras distintas de concebir el dibujo. Si uno ve los dibujos hechos por los pintores, los encuentra diferentes de los dibujos hechos por los dibujantes. En el dibujo del dibujante hay un todo, pensado en función del instrumento que tiene en la mano. En el dibujo del pintor, como consecuencia de su experiencia pictórica, por lo general, al manejar el instrumento ya está contando con otros elementos. El dibujo del dibujante generalmente es un dibujo mucho más exigido, porque es todo. El dibujo del pintor es apenas una huella
en un caminar. Compartimos esta noche una parte del capítulo El dibujo de Luis Felipe Noé sobre eso que se llama arte, acompañados por Nocturno de Chopin.